16. De la observación de sí mismo. Bueno, ¿Listo? la autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla, en una sala, mas esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema o preocupados por este o aquel asunto, o un estado de desasosiego o incertidumbre, pero esto no significa que lo estemos observando. Cuando sentimos antipatía por alguien, cuando alguien me cae mal, cuando siento como rabia, como que, ay, pasó esta persona y no sé, me dio como una mala energía, una mala sensación, porque vamos a decir, no, conozco a esta persona, no la conocemos, tenemos es que observarla. Conocer nunca es igual a observar. Entonces nos confunde el conocer con el observar. En este caso es muy importante aprender cómo a discernir estas dos cosas. Bueno, o estoy observando o estoy realmente conociendo qué me está pasando ahí, ¿cierto? Porque la observación de sí, que es un 100% activa, es un medio de cambio, mientras el conocer es pasivo. Ciertamente conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, sí es algo positivo y activo. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía, así porque sí, porque nos viene en gana y muchas veces sin algún motivo, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo, lo que están diciendo las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que todo esto deja en nuestra psiquis. Obviamente, en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos tratando muy mal a la persona con quien tenemos antipatía. A nuestro interior estamos insultando, estamos mirando con desagrado, estamos criticando a esa persona en nuestra mente y eso pasa en cuestión de segundos, donde salen todas esas voces que son un montón de yoes que tenemos que eliminar. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación, que sí es un acto ya consciente. Es ahí donde yo me estoy preguntando, bueno, ¿y yo por qué estoy pensando esto? Ahí es donde me estoy deteniendo no solamente a hacer muerte en marcha, sino que también estoy cuestionando eso que se me vino a la mente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, más tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado y así. Entonces exclamaremos, pero ¿qué está haciendo este yo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Por qué me atormenta? Por ejemplo, ¿por qué me atormenta con su lujuria, con su ira, con su desagrado, con su crítica? Entonces veremos dentro de nosotros mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, mentiras elaboradas, discursos, excusas, morbosidades, etcétera. Muchas veces antes de dormirnos en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño, sentimos de nuestra propia mente, dentro de nuestra propia mente, distintas voces que hablan entre sí.
Son los distintos yoes que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina orgánica, a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, o sea, en la quinta dimensión. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar antes de pasar a la quinta, o tenemos que evitar siempre antes de dormir, la eliminación de estos yoes. Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes, sin embargo, ambas exigen atención. En la observación, la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de las ventanas de los sentidos. En la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia adentro y para ello los sentidos de percepción externa no sirven. Motivo este más que suficiente como para que sea difícil al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos. El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, lo autoobservable. Incuestionablemente estos dos puntos de partida nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación, que sea directa de sí mismo. Es urgente decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué sentido debe autoobservarse y las razones para ello. En este caso, pues es muy importante, como decía, el discernimiento para saber diferenciar estas cosas y estar todo el tiempo atentos, todo el tiempo en observación y todo el tiempo conscientes. No dejarnos llevar por nuestros yoes, que es nuestra mente que anda divagando todo el tiempo y no nos damos cuenta de estas cosas. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Como secuencia de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen dos clases de conocimiento, que sería el externo y el interno, y que a menos que tengamos en sí mismos el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de los dos planos u órdenes de ideas podrían llevarnos a la confusión también. Es Sublimes doctrinas pseudoesotéricas con marcado cientificismo de fondo pertenecen al terreno del observable, sin embargo, son aceptadas por muchos aspirantes como conocimiento interno. Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa. El segundo solo puede ser perceptible mediante el sentido de autoobservación interna. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Esto es irrefutable e irrebatible. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos. Incuestionablemente los dos mundos, interno y externo, son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable, el mundo interior es lo autoobservable en sí mismo y dentro de sí mismo aquí y ahora. Quien de verdad quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o de la galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior particular,
sus propios mundos internos. Vamos a traer esta frase que ya conocemos mucho, que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuanto más se explore este mundo interior llamado uno mismo, tanto más se comprenderá que se vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc. Así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo, aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. Realmente el sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana, decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. A medida que nosotros perseveremos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente. Bueno, compañeros, acá finaliza esta conferencia número 16, la observación de sí. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? Y muchas gracias por haber asistido. Bueno, listo, Elizabeth, ¿me escuchan? Sí, Listo. perfectamente. Bueno, este tema es un tema muy, pero muy esencial, extremadamente fundamental, importante, porque no se puede hacer ningún tipo de cambio si la persona no sabe observarse. Bueno, vamos a ver qué quiere decir eso, cómo se hace y qué es lo que hay que autoobservar. ¿Sí? Ese es el fundamento de esta conferencia. Bien, a ver, permítanme un momento porque aquí tengo... Listo. Bueno, entonces existe una realidad externa, pero nosotros no la vemos. Nosotros creemos que la realidad es lo que vemos externamente. Nosotros creemos que la realidad es la casa, el carro, las personas, el dinero. Entonces no tenemos claro qué es realidad externa, mucho menos qué es la realidad interna. Entonces la conferencia nos puede confundir un poquito porque no tenemos la comprensión adecuada. Entonces, una cosa es observar que lo hacen los cinco sentidos, pero los cinco sentidos están condicionados por los conceptos del yo. Entonces, no vemos la realidad, vemos el concepto del yo reflejado afuera. Entonces, hay que empezar a salir del punto de referencia que tenemos, porque nuestra observación es la observación de lo que creemos que es, pero no estamos viendo la realidad de lo que es. Entonces, hay que ver el fondo, la causa por la cual vemos hacia afuera. ¿Sí? Porque vemos, como les digo, a través del concepto. Entonces, la persona ve lo externo de acuerdo al concepto religioso que tiene, o el concepto educativo de ética y moral universitaria, o el concepto de hábito y costumbre de la familia o del país, o la ley, pero esa no es la realidad. La realidad es que hay que ver lo que consideramos que es realidad. Esa sí es la realidad. ¿Sí? Entonces hay que aprender a ver desde el punto de vista de la conciencia. Y el punto de vista de la conciencia es aprender a ver qué es lo que no lo deja a uno ver.
¿Qué quiere decir eso? Que para poder empezar a ver, a autoobservarnos y a ver el yo, necesitamos ponernos en una posición. ¿Cuál es? Recuerdo de sí. Entonces, para poder empezar a ver yo, es que la persona debe tener la mente en silencio, la emoción controlada, el instinto controlado, los 5 centros equilibrados en silencio, en quietud. Y desde ahí, desde ese punto, puede empezar a trabajar con la autoobservación. Entonces, la autoobservación es un sentido de la conciencia que le permite ver que yo lo quiere sacar del recuerdo de sí, que yo lo quiere dormir con las cosas del mundo. Bueno, nosotros ya estamos dormidos, porque estamos identificados con todo. Hasta ahora vamos a empezar a dejar de estar identificados. Entonces no es que, me llegó una ira. No, es que ya está identificado. Y hay una identificación llana que no vemos y desde que se durmió la conciencia la persona quedó identificada todo el tiempo. Entonces la persona siente la vida, la persona siente que es una persona y no se da cuenta que eso tiene que morir. Se siente vivo, eso tiene que morir, porque ese sentirse vivo es estar identificado con el mundo. Entonces debe sentirse en estado de autoobservación, en estado de querer no ser identificado con la casa, con el carro, con la plata, con la moto, con la pareja, con el amigo, con el enemigo, con la ciudad, con los edificios, con el centro comercial, con el perro, con el gato. Ese es el estado de la conciencia. Eso es lo que hay que observar. Muy difícil observar esa identificación llana. Esa identificación llana es lo que nos hace sentir que somos conscientes, que estamos vivos, que la masa, que la ciudad es real. Ese estado es el más complicado de observar. Y sobre ese estado de ya identificación de sueño, vienen las otras identificaciones. La ira, la chica, el hipnotismo con la plata, el problema, la dificultad, eso ya está sobre otra identificación que se llama identificación continua o llana, que se dio en el momento en que se durmió la conciencia cuando éramos niños. Entonces, identificar esos yoes buenos, esos yoes de la personalidad, es lo más difícil que hay. Porque aparece el vecino y le dice, vecino, buenos días, ¿cómo está? Todo amable con uno. Y uno dice, ay, no, me alegró el día. ¿Quién observa esa alegría? ¿Por qué está alegre? ¿Por qué está triste? En pocas palabras, ¿por qué está activo? Debe estar muerto. Si está muerto, empieza a despertar para adentro. Entonces ya ve la cruda realidad del mundo. ¿Cuál es la cruda realidad del mundo? Que el mundo no existe. Que la casa, que el carro, que el vecino no existe. Eso es un sueño pasajero, una manifestación de un momento, de un tiempo proyectado y formado por las leyes del universo. Pero no existe, no es real. En unos años el vecino se muere. En unos 200 años, no sé, la casa se destruye. En unos cuantos millones de años el planeta se destruye. ¿Dónde está la realidad? La realidad es algo que no se destruye. Pero todo lo que está ahorita en alrededor de nosotros se destruye, se lo está tragando el tiempo, incluyendo nuestro cuerpo físico. Entonces aprender a autoobservarse es fundamental. Autoobservarse es, debo estar aquí y ahora muerto. No debo estar identificado con esta casa, ni con este piso, ni con esta puerta, ni con este computador, ni con este celular. Es duro, es doloroso, es complicado, pero ese es el trabajo. ¿Duele? Claro que duele.
Al yo le duele demasiado no estar identificado, porque la persona lleva, imagínense, toda esta existencia desde niño identificado y toda la carga que trae de otras existencias. Pero bueno, ese es el trabajo. Hay que enseñarle a las personas que no solo hay que observar la ira y el miedo, sino que hay que observar que todo el día está identificado de una manera pasiva con ese estado de lineal llano. Entonces, si ustedes se sienten vivos y se sienten alegres por estar vivos, están identificados. Deben estar observando eso. ¿Por qué me siento vivo? ¿Por qué me siento eufórico? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento contento cuando me dicen cosas bonitas? ¿Por qué me siento anímico? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento con ese estado de jartera y aburrimiento? Eso es lo que hay que observar. ¿Por qué me digan cosas agradables? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué no creo en Dios? ¿Sí? Todo. ¿Por qué siento ese afecto tan bonito hacia mi papá? ¿Por qué siento ese afecto tan desagradable hacia mi papá en determinados momentos? ¿Por qué siento el gatico como tan lindo, como tan especial? ¿Por qué me dan ganas de abrazarlo? Y con eso no quiero decir que ese gato no necesite un poquito de afecto, pero yo le puedo dar afecto al mismo amor hacia el gato, porque el gato es el que necesita eso, yo no. Y empezamos a ver esto y a trabajar la muerte de esta manera, nos vamos a volver muertos, y volverse muerto es empezar a vivir hacia lo real. Emociones equilibradas, poder instintivo, poder sexual, inteligencia, fuerza, comprensión, sabiduría. Emociones muy bonitas, misericordia, respeto, humildad. Porque la persona le tiene miedo a la muerte. No quiere sentirse muerto, porque el yo quiere estar identificado. Entonces, si comprendemos eso, entonces podemos aplicar la autoobservación. De resto, seguiremos dormidos creyendo que estamos despertando porque matamos unos cuantos yoes al día, pero no estamos haciendo el trabajo que hay que hacer segundo a segundo. Desprendernos de la masa, desprendernos del planeta, del sistema solar, del universo y entrar en la esfera de lo real, lo verdadero, porque la máquina del universo es pasajero. En el fondo, el universo es un programa, es un sueño, no es real. Si lo vemos desde el punto de vista de ser. Entonces hay que reflexionar mucho en esto. Esta conferencia nos invita a ver esto mucho más claro. Lo que pasa es que hay que profundizar los temas. Bueno, lo podemos, lo hacemos. Pero las conferencias tienen enfoques correctos, sí. Claros, sí, hasta cierto punto, pero necesita profundidad. Necesitamos más precisión. Y bueno, aquí estamos en un fogueo para aclarar cosas y tratar de darle ese enfoque. Listo, compañeros, yo creo que complementamos este tema. ¿Inquietudes o preguntas tienen algo por ahí? Bueno, a veces suena esto extremista, como todo, pero hay que ver la cruda realidad. No podemos engañar y seguir en un engaño creyendo que este conocimiento es algo tan superficial, porque la tendencia es a volver este conocimiento una religión. Algo bonito, algo tan hermoso, hablando de Dios y de la Virgen y de los ángeles y de la felicidad y del amor. Y todo eso llega después de la muerte, después de la aniquilación, después de la guerra, después de la destrucción. Antes no, antes seguirá un sentimentalismo acomodado a los deseos del yo. Entonces, ahí ustedes comprenden por qué la gente no muere, porque no sabe autoobservarse, porque no quieren ver
y aceptar la cruda realidad de los yoes. Entonces, bueno, hay que hablar del tema, hay que enfocarlo de la manera más precisa, más correcta, para que aquellas personas que tienen verdaderos anhelos de cambio lo puedan realizar. Bueno, listo, compañeros. Entonces, ¿no hay inquietudes? Bueno, ¿quedaron en shock? ¿O qué pasó? Les dio muy duro la autoobservación. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien levantó la mano, es que estoy acá en el celular. Ah, no, nadie, Fue ¿cierto? Carlos. Sí, Ah, Carlos. Ah, listo, sí, Carlos. pero yo puedo, es que llegué por ahorita y no sabes qué tema hicieron. Pero puedo hacer una pregunta fuera del tema, si cabe la posibilidad, por supuesto. Sí, bueno, ya. Si nadie Sí, tiene inquietud del tema, pues háganlo. bueno, gracias. Si a uno le quieren robar la energía en el mundo astral, por ejemplo, uno puede investigar eh, por lo menos quién es o qué karma uno debe y todo eso. Porque es que yo hice las conjuraciones, pero el que me resultó fue el canto de Bellini. ¿Sabes? Como que yo tengo más fuerza con el canto de Bellini. No sé, pero si quisiera saber, por lo menos investigar en un astral y todo eso, eh, ¿cómo fue eso? Pues es que estaba inconscientemente, pero me di cuenta que me tenían ahí como acorralado, algo así, pues. O sea, que me tenía como sometido a algo así. Y entonces sí quisiera investigar todo eso. Pero uno puede investigar como tal en el mundo del karma o ya lo que fue como tal. Bueno, mire, ese encierro, ese acorralamiento es unos yoes de uno. Pero lo que le están diciendo es que uno, al ponerse en la posición de los yoes, pues uno está acorralando quién sabe a quién. Entonces, por analogía contrario, se lo muestro. Como uno acorrala a otros, mental, emocional o físicamente. Porque es por Ah, analogía con... ok. Ya. Yo pensaba que era un, un maritonero que le estaba acorralando a uno. Sí, sí, es un majito negro. Uno. Pero el de uno, en pocas palabras. Es que uno siempre ve el mal en los demás, pero no ve en uno el mal. ¿Sí? Ah, Entonces ya, es ya, ya me estoy dando cuenta ya. Y sí, porque es que, oye, por lo menos uno hizo el esfuerzo de ayer, de por lo menos de estar presente, pues, porque a ver, por lo menos en la mañana, cuando estaba haciendo algo, en la mañana, cuando me levanté y cuando terminé de hacer la actividad, y cuando o sea, no me autoobservé, pues, y entonces, y entonces, a partir de ahí, yo empecé por lo menos a, a hacer recuerdo de sí para estar concentrado, pues, y a lo mejor fue eso que por lo menos que el ser que me mostró eso, pues. Sí, sí, ese es el principio, ¿no? Ya el resto podría ser un karma que se tiene por ahí en algún sentido, pero en general es lo que el ser le muestra, es lo que uno está viviendo en esos días o que va a vivir en esos días. Entonces hay que tomarlo desde el punto de vista de la comprensión de la psicología de uno, para no terminar uno con paranoia de que lo están atacando y que los otros son los malos. Y bueno, empieza la paranoia a inventar cosas en esa cabeza y resulta que eso no es tan,
tan dramático como uno cree. Eso es más cercano. ¿Sí? Bueno, muchas Bueno, gracias. listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Una pregunta? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Si no hay más inquietudes, si no hay más preguntas, damos por terminado el fogueo de Elizabeth por el día de hoy. Pues a todos, muchas gracias por asistir aquí, a apoyar a los compañeros que se foguean. Bueno, cualquier cosa nos hablamos más tarde. Gracias. Bueno, es que aquí... Gracias, Elizabeth. Gracias, Luis. Carlos. Bueno, hablamos Angélica, Paula, David, por aquí, Emiliano, Gracias a todos. Wander, Joana también. Listo, cuídense todos.